Bien, ahora vamos a hablar sobre los síndromes extrapiramidales y dentro de estos la enfermedad más común y más frecuente en neurología es la enfermedad de Parkinson. Esta fue descrita por un médico londinense, James Parkinson, en 1817, en pacientes que tenían parálisis agigante, como él lo denominó, a pacientes con problemas de la marcha, del equilibrio, de la estabilidad, con temblor y con rigidez. Entonces, es un proceso degenerativo altamente incapacitante por deficiencia de dopamina, que se produce por degeneración de la sustancia negra. ¿Y dónde está la sustancia negra? Pues en los ganglios basales, como vamos a ver más adelante, es un circuito nigroestriatal. Es la segunda enfermedad degenerativa más común después de el Alzheimer y afectan al 0,3% de la población mundial aproximadamente. Aunque el Parkinson suele clasificarse como un problema de movimiento, también produce problemas cognitivos, emocionales y autonómicos, ¿no? Entonces, ya desde el 2010 señalaron que hay cuadros depresivos que tienen incapacidad y empeoran los síntomas motores. Entonces, cuando un paciente tiene problemas de depresión es porque ha pasado una fase presintomática que es 5 años antes del inicio de los síntomas. Entonces, un paciente asintomático, la fase presintomática, cambios de conducta, irritabilidad, puede haber problemas de falta de control de ira, pérdida del olfato, mucho ojo con ese síntoma, depresión, insomnio también. A medida que progresa, es decir, mueren las neuronas que producen dopamina de la sustancia negra, aparecen los primeros síntomas iniciales motores, con temblor, con rigidez, con bradicinesia, y en la edad avanzada pues se asocia a demencia y a depresión. Esta es la historia natural de la enfermedad, progresiva, lenta, primero problemas de olfato y conducta y después síntomas motores y después demencia. Cuando aparece primero la demencia y luego los síntomas motores, estamos hablando de parkinsonismos, como degeneración córtico-basal, como demencia de cuerpos de Lewy, en el cual primero son los síntomas cognitivos y luego el parkinsonismo. Mucho ojo. En Parkinson normal o típico, la demencia aparece después de 20 a 30 años de empezada la enfermedad. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque tenemos una fase preclínica, esta es la sustancia negra del mesencéfalo y el circuito nigroestriatal. Entonces, primero hay deficiencia de dopamina en esta zona, luego va avanzando a estadios más avanzados donde hay compromiso de las áreas motoras del lóbulo frontal y el paciente pues tiene más temblor, más rigidez, hasta generalmente llegar a un estadio más avanzado con un compromiso generalizado de todas las funciones, tanto motoras como no motoras. Entonces, esta pérdida de olfacción que muchas veces pasa inadvertida, aparece hasta 5 años antes del inicio de los síntomas motores, puede haber disfunción gastrointestinal, alteraciones en el comportamiento, en la fase REM, síndrome de piernas inquietas, allá donde las parejas se quejan porque tienen pesadillas, empiezan a gritar, empiezan a patearlos, empiezan a golpear contra la pared. Esto son alteraciones en la fase REM del sueño. Va a haber hallazgos en neuroimagen, básicamente en neuroimagen funcional, y puede haber síndromes genéticos y asociar a un síndrome de Parkinson o síndrome de Parkinson por alteración del gen PARX2 sobre todo. Esta es la clasificación de los parkinsonismos. Cuando tenemos los hallazgos que hemos hablado, pues tenemos la enfermedad de Parkinson como tal. Pero puede haber estas otras, la degeneración parkinsoniana, parálisis supranuclear progresiva, en el cual hay una alteración de los ojos, el paciente no puede bajar las escaleras, se cae mucho,
la atrofia multisistémica, que se divide en tres: la degeneración estriato-nigral, el síndrome de Schidrager y la degeneración, la atrofia multisistémica con compromiso ocular. Luego tenemos la degeneración córtico-basal, que es esta demencia más parkinsonismo. En estas de atrofia multisistémica va a haber compromiso del cerebelo, mucha ataxia, mucho compromiso cognitivo, el paciente está muy deteriorado, y ocular, con parálisis oculomotora o con movimientos oculares con nistagmus horizontal o multidireccional. Y el parkinsonismo secundario es debido a un tumor o un stroke o cualquier alteración de cobre o de manganesio en los ganglios basales, que pueden simular un Parkinson, pero son secundarios a estas lesiones. Les decía que puede haber un Parkinson o síndrome de Parks debido a la alteración de estos genes, PARC1, PARC2, PARC5, y cada uno va a tener un fenómeno de anticipación o se van a presentar a distintas edades. Por ejemplo, el PARC1 va a alterar la proteína sinucleína y es autosómico dominante y de presentación muy temprana. Hemos tenido pacientes de hasta 20, 25 años con Parkinson familiar de inicio temprano. Luego tenemos una variante o una forma autosómico recesiva cuando afecta el PARC2 y es una presentación antes de los 40 años también, con fluctuaciones y complicaciones motoras, es decir, mucho temblor, mucha rigidez. También tenemos una alteración temprana más disfunción mitocondrial, el PARC8, o ya más de acuerdo a la raza, en judíos, el PARC10, PARC9. Entonces, en nuestra zona y en Perú, cuando es de origen dominante, tenemos PARC1 y PARC2 cuando es recesivo, menos de 40. Entonces, hay que hacer el estudio genético para estos dos genes que son los más frecuentes en nuestra zona. Entonces, ¿cuál es la etiología del Parkinson? Se dice que hay una teoría ecogénica, es decir, que hay factores genéticos que influyen, más factores ambientales, que pueden ser virales, el consumo de cigarrillo en algunos casos, el consumo de sustancias tóxicas, medicamentos, o simplemente no conocemos la causa por el cual se da el Parkinson. Lo que sí sabemos es que no es exclusiva de los pacientes mayores de 60 años, como hemos visto, hay menos de 40 cuando tiene un factor genético autosómico recesiva, o menos de 20 incluso cuando es autosómico dominante. Más preferencia en sexos masculinos, y en cuanto a la genética no hay una preferencia en raza, hay neurotoxinas implicadas como metales industriales, hierro, plomo, y también hay alteración de antioxidantes, radicales libres, vitamina E deficiencia, aunque otros estudios no están muy a favor de esta teoría. También se ha visto que el traumatismo encefalocraneano puede producir parkinsonismo y hay otros estudios contradictorios a favor, pero la mayoría se ha demostrado que produce. El tabaco también, hay estudios a favor y estudios en contra de un efecto neuroprotector, pero no creo que el tabaco tenga un efecto neuroprotector, así es que el tabaco podría ser el origen y muchas veces no conocemos cuál es la causa. Entonces se habla actualmente de una hipótesis multifactorial. No conocemos la causa, solo damos tratamiento sintomático, pero este no es curativo. Entonces, hay una degeneración de las células dopaminérgicas en la porción compacta de la sustancia negra, y estos son los ganglios basales que vienen desde el mesencéfalo, la sustancia negra, y se conectan con globo pálido interno, globo pálido externo, y me van a dar esta sustancia negra compactada. Entonces, ¿qué pasa con el Parkinson? Hay dos vías afectadas, la vía directa, que está infractiva,
y la que está hiperactiva es la indirecta, que va a dar el temblor y el movimiento repetitivo. Entonces va a haber una actividad excesiva de las neuronas inhibitorias que va a producir facilitación hacia el tálamo y a la corteza motora, produciendo el movimiento. Entonces la sustancia negra, la pars compacta que produce dopamina, va a producir una excitación al núcleo caudado. Esto va a producir una inhibición y luego un efecto inhibitorio hacia el tálamo, que finalmente va a producir una excitación a la corteza premotora y dando lugar al movimiento involuntario. ¿Cuáles son las áreas que van a estar implicadas? Pues tenemos las áreas corticales motoras y premotoras. Básicamente las áreas 4 y 6 de Brodmann van a producir el movimiento tipo temblor, rigidez, bradicinesia, que son los síntomas cardinales del Parkinson. Vemos acá la corteza motora primaria, es el área 6 principalmente, la corteza premotora es el área 4 y la suplementaria es el área 2. Entonces todas estas se van afectando a medida que pasan los años. Primero la corteza primaria, motora primaria, luego la premotora y luego la corteza suplementaria. Entonces va a afectar a los ganglios basales y muy rara vez el cerebelo. Es por eso que cuando hay un parkinsonismo atípico, por ejemplo, atrofia multisistémica, sí va a haber ataxia, sí va a haber compromiso cerebeloso, dismetría, compromiso ocular, inestabilidad a la marcha, que no hay al inicio en Parkinson. Es otra forma de poderlos diferenciar. Entonces, ¿cuándo aparecen las manifestaciones? Hasta 60-80% antes, o sea, de muerte de las neuronas antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, han muerto el 60-80% de las neuronas de la sustancia negra y hay una reducción del 90% de la dopamina. Es por eso que el tratamiento es suplementar con dopamina, porque es la sustancia que le falta. Entonces, va a haber un daño neuronal en el locus niger, se llama así, en las neuronas estriatales que producen dopamina. Va a haber una pérdida dopaminérgica en el receptor D2 y un cambio a nivel de las neuronas del estriado, que aumenta la sensibilidad del receptor D1 y D2 postsinápticos. ¿Por qué es importante entender estos receptores? Porque el tratamiento se basa en potenciar el receptor D2 presináptico. ¿Cómo es el cuadro clínico? Pues un pródromos hemos visto hiposmia o anosmia, más cambios de conducta, depresión, y posteriormente, después de 5 años, los síntomas motores y no motores, principalmente los síntomas percibidos por los familiares son irritabilidad, ansiedad, dificultad para dormir, una voz monótona, un timbre apagado y una facies inexpresiva o apática. Y estos síntomas cardinales para el diagnóstico son temblor, que aparece en el 90% de los pacientes, temblor en reposo, tipo cuentamonedas, bradicinesia, que es la lentitud para hacer las cosas, la rigidez, rueda dentada, y en estadios más avanzados la inestabilidad postural. Otros trastornos va a haber hipomimia, no puede expresar sus emociones, tiene una facies congelada, los bloqueos motores, el paciente no puede caminar, se congela, la marcha a pasos cortos, la postura en flexión, la micrografia, es decir, tiene tendencia a escribir y cada vez ser más pequeña la letra, la hipofonía con una voz cada vez más disfónica, alteración de la deglución, dolor muscular por distonía muscular y hombros congelados por rigidez. También va a haber una disfunción gastrointestinal, alteraciones urinarias, disfunción sexual, alteraciones de sueño y trastornos cognitivos neuropsiquiátricos. Y finalmente la demencia. Entonces, nuevamente, la demencia aparece después de 20 a 30 años de enfermedad, no al inicio de la enfermedad.
¿Qué otras enfermedades dan trastornos depresivos? El infarto miocardio, pero la enfermedad de Parkinson hasta un 33% de los pacientes tienen depresión. Es por eso que además de darle un tratamiento para la enfermedad y los síntomas motores, debemos dar un tratamiento para evitar la depresión que va a empeorar la producción de neurotransmisores. Entonces, el circuito serotoninérgico empieza desde el núcleo a nivel de la protuberancia, se llama el núcleo dorsal del RAFE, que se dirige hacia la parte de la neocorteza, el hipocampo, el hipotálamo. Entonces, estas vías serotoninérgicas son las que se encargan del placer, se encargan del bienestar, del apetito, de la temperatura corporal. Entonces, esto se altera en estadios avanzados del Parkinson y por tanto va a dar cambios depresivos. Y nosotros debemos dar medicamentos que potencien el efecto de la serotonina. Inhibidores de la recaptación de serotonina son los antidepresivos que mejoran este circuito serotoninérgico. Otro circuito alterado es el circuito noradrenérgico, en el cual este nace de las neuronas, esto se llama locus cerúleos, y se conectan a la corteza cerebral, a las estructuras subcorticales y están implicadas en el ánimo, en el sueño y en el estado de alerta. Entonces tenemos otro neurotransmisor que se altera en Parkinson. Entonces, estas alteraciones, tanto de la noradrenalina, serotonina y la dopamina, van a dar alteraciones de motivación, ansiedad, disminución sexual, del apetito, alteraciones de humor, de la función cognitiva. Es por eso que parte del tratamiento del Parkinson es mejorar la liberación de estos neurotransmisores. ¿Y cómo sabemos que eso está alterado? Pues se han hecho estudios, por ejemplo, de la disfunción cortical de la corteza premotora y la depresión, y cuando se ha estimulado a través de estudios de resonancia funcional, pues hay menos dopamina, hay menos serotonina, hay menos noradrenalina en estas zonas que tienen que ver con Parkinson y depresión. Y un tratamiento muy en boga es la estimulación magnética transcraneal repetitiva en estos pacientes con Parkinson y depresión. Y lo que tenemos que hacer es colocar unos electrodos para mejorar y producir liberación de estos neurotransmisores. Estas son las resonancias funcionales. Este es un PET en el cual se ve mayor metabolismo en estas zonas y en las zonas implicadas después de una estimulación magnética transcraneal. Entonces, son opciones de tratamiento cuando el medicamento no funciona. ¿Cuál es el tratamiento de Parkinson después de haber conocido fisiopatología, las causas, los síntomas? Pues tenemos un tratamiento neuroprotector, idealmente en los estadios iniciales, y un tratamiento sintomático. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes llegan ya con los síntomas motores, con temblor, con rigidez, con bradicinesia. Ninguno llega en estadios iniciales donde hay anosmia, donde hay cambios depresivos o cambios de sueño, porque no acuden, piensan que es normal. Ya cuando empieza el temblor es donde acuden a nosotros. Entonces se ha perdido muchos años de muerte de las neuronas que producen dopamina. Entonces, la levodopa es el tratamiento de estándar, es el gold estándar, porque es la sustancia que le falta al paciente, la dopamina. Entonces, la levodopa es el medicamento precursor que lo que va a hacer es degradarse a dopamina y va a suplir en las neuronas dopaminérgicas esta falta de movimiento en la corteza motora. Otros medicamentos, la selegilina, lo que hace es un agonista dopaminérgico que va a ayudar, además de tener un efecto neuroprotector, un efecto antidepresivo, también puede ayudar a mejorar los síntomas motores. Y estos agonistas dopaminérgicos, además de la selegilina, que es el que más usamos, tenemos pramipexol, pergolida, cabergolida por vía oral, o la apomorfina, que no hay en el país, por vía parenteral, que pueden tener un efecto a nivel del receptor D2 dopaminérgico y potenciar el efecto de la dopamina. Entonces, esta dopamina que ingresa
al sistema digestivo, se va a degradar a dopamina. Empieza como con la tirosina hidroxilasa a dopa, la dopa descarboxilasa a dopamina y finalmente se hidroliza a noradrenalina, que es estos neurotransmisores que necesitamos, dopamina y noradrenalina, para mejorar la depresión y los síntomas motores. Entonces veamos cómo a nivel que ingresa por vía digestiva, la levodopa es un compuesto de dos sustancias, de un agonista dopaminérgico y de un bloqueante de la monoamino oxidasa. ¿Por qué se pone la combinación de levodopa con un bloqueante de la MAO o bloqueante de la catecol o metiltransferasa, que se llama COM, para evitar que se degrade y pueda atravesar la barrera hematoencefálica con mayor facilidad? Entonces, esta combinación de medicamentos hace que tenga menos efectos adversos y más dopamina llegue al sistema nervioso central. Si no, a nivel hepático y a nivel renal se eliminarían y no tendríamos la suficiente cantidad de dopamina. ¿Por qué es importante también un dosaje adecuado de la dopamina y el horario para consumir? Porque la dopamina solo dura en el cuerpo 4 horas, entonces nosotros debemos indicar la medicación cada 4 horas. Pero a medida que pasan los años aparece un deterioro de fin de dosis, es decir, el paciente toma la medicación, hay menos receptores y el efecto se acaba antes de las 4 horas. Y así, a medida que pasan los años, pues aparece un fenómeno de on-off, prendido y apagado, es decir, el paciente tiene menos efecto de la medicación, requiere tomar otra dosis y al tomar mayor dosis aparecen más efectos secundarios como alucinaciones o con movimientos involuntarios tipo coreicos que se llaman disquinesias. Disquinesias de pico de dosis y el paciente tiene fenómenos de on-off, prendido y apagado. On sería que está con movimiento excesivo y off que está muy rígido con mucho temblor. En esos casos ya no podemos hacer más porque ya los receptores se han agotado y requiere cirugía cerebral con un trasplante de un aparato que se llama DBS, es un estimulador cerebral que se coloca en los ganglios basales que permiten regular la vía directa e indirecta. Entonces aparecen las discinesias, que son los movimientos involuntarios de pico de dosis y de inicio y de fin de dosis y finalmente de fin de dosis, que hacen o que me traducen en que hay exceso de medicación y menos receptores porque han muerto las neuronas dopaminérgicas y el paciente pues no tiene con qué ingresar la dopamina al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué antidepresivos adicionalmente podríamos usar? Los que se usan son los antidepresivos duales, es decir, que actúen a nivel de noradrenalina y serotonina, como amitriptilina, venlafaxina, duloxetina, son los más usados. Y estos pues, son aprobados por FDA y deben ser tratados e indicados en pacientes desde etapas iniciales, porque hemos visto que en la parte presintomática aparecen síntomas depresivos y en la parte final de la enfermedad también tienen síntomas depresivos y los más usados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que actúan en la vía serotoninérgica. Y los nuevos duales que han aparecido en el país son venlafaxina, duloxetina, que van muy bien en pacientes con Parkinson. Se han hecho muchos estudios de eficacia y seguridad de estos medicamentos bastante seguros y controlan bien la liberación de noradrenalina y serotonina. Entonces, en todos los metaanálisis se recomienda, además del tratamiento con levodopa, dar siempre un antidepresivo dual. Como vemos acá, las tasas de remisión en nuestros pacientes fueron hasta 41.2 con duloxetina, 34.6 con inhibidores de la recaptación de serotonina versus placebo. Entonces, venlafaxina o duloxetina son los medicamentos usados. Duloxetina en este caso, hay muchos estudios que me dicen que podrían ser utilizados. Entonces, vemos que se incluyó 52 pacientes en este estudio con nortriptilina, paroxetina y placebo y no cambió mucho
el efecto dopaminérgico como con duloxetina y venlafaxina. Entonces, como conclusión, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa progresiva multifactorial, no conocemos la causa precisa. La depresión siempre está asociada con estos pacientes en todos los estadios, desde preclínicos hasta estadios avanzados. Podríamos usar paroxetina, citalopram como antidepresivo a corto plazo, pero los que mejor han demostrado son duloxetina, venlafaxina, asociado al medicamento estándar de oro, levodopa, y en pacientes jóvenes agonistas dopaminérgicos como selegilina, rasagilina, pramipexol serían la forma de tratar a estos pacientes. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas, hemos acabado la clase de hoy. Gracias, doctor. Hasta luego.